La tragedia de Río Verde, un episodio ocurrido ya hace casi 70 años, 11 de enero de 1948. Fallecieron 32 deportistas, miembros de la selección del equipo de béisbol de Santiago que participaba en el torneo nacional de béisbol. Eran transportados en un avión de Dominicana de Aviación desde Barahona hasta Santiago. Pues fallecieron en ese accidente y hay una película que tiene por propósito fundamental pues ser parte del acervo histórico en República Dominicana, y tenemos con nosotros dos miembros del elenco de esta película, Francis Cruz y Ernesto Báez. Están con nosotros. Saludos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bien llegados. ¿Qué trae Ernesto o Francis, cualquiera de los dos, qué trae esta película para que el público lo vea con entretención, vamos a decir, sin perder la esencia del valor histórico de esta trama? Es muy importante. Gracias, primero. La tragedia de Río Verde es una película, es arte cinematográfico, y es de lo que particularmente yo me siento muy satisfecho de haber participado en esa producción que le hicimos ya el año pasado. Y fíjense cómo hemos durado pues todo este tiempo de postproducción para que el trabajo quede a la altura que debe llegar. Es cine de otro nivel. Entiendo yo que va a causar mucho impacto porque la gente no solamente va a conocer de cerca un poco qué fue lo que ocurrió en enero del 1948, donde lamentablemente perecieron todos los miembros del Santiago Baseball Club, que era como se llamaba en ese entonces. En ese entonces se jugaba béisbol amateur y podemos decir que eso fue los inicios de lo que hoy conocemos como la Liga Dominicana de Béisbol. Y lamentablemente esa tragedia ocurrió cuando eran transportados desde Barahona hasta Santiago. El avión en el que eran transportados de Dominicana de Aviación pues se accidentó en el paraje de Río Verde. Eso es más o menos por los lados de Yamasá, para ir edificando un poquito. Vamos a conocer históricamente ese hecho que yo estoy seguro que mucha gente de hoy en día pues desconoce qué fue lo que ocurrió, algo que ocurrió en nuestro pasado relativamente reciente. Y yo creo que ese es el legado que nos va a dejar. Hay imágenes. Qué bien, qué bien. Nos va a dejar ese legado la tragedia de Río Verde. Y además de que vamos a ver el trabajo de muchísimos amigos, compañeros, con los que me sentí sumamente a gusto y complacido de trabajar. Un trabajo de mucho, mucho nivel, la verdad. Sí. Responde fundamentalmente a esa realidad, a ese acontecimiento, a esa tragedia de ese tiempo. Bueno, sí, lógicamente se corresponde al hecho, alrededor de la historia es alrededor del hecho del año 1947-1948, y lógicamente hay un contexto histórico que no se puede obviar, que es la realidad de los gobiernos de esos años, que eran los gobiernos de los primeros, vamos a decir, 18 años, ¿verdad? Más o menos, de la dictadura de Trujillo. Correcto. Y ahí se nota y se ve la circunstancia en la cual vivía el país en esa época. El contexto histórico. El contexto histórico no se obvia. Lógicamente no se entra en un tema muy profundo político, pero no se obvia para nada. Es una realidad en la película y también va a ser parte de lo que queda en el documento histórico, que es el cine, muy bien reflejado en esta película. El martes próximo estará siendo presentada la premier en Downtown Mall. Correcto, sí. Y a partir del próximo jueves 11, conmemorando en un aniversario de la tragedia, 70 años, estará ya en todos los cines del país. La ambientación epocal se maneja muy bien, muy bien. Se trabajó bastante en los estudios Quitasueños. Correcto. De Jaina, ahí se hizo todo lo que es la parte interior, y muchas de las partes exteriores también se construyeron en el estudio. Correcto. Y otras locaciones, se utilizaron locaciones muy reales de Santiago, que es una de las locaciones más importantes de la película por el contexto histórico que tiene el equipo. Los detalles que hay que tener para hacer una película de esa época, que no se vaya a ir hasta un reloj que porte un actor, un tipo de ropa, todos los elementos que parte de la tramoya y todo eso,
es un esfuerzo muy... Muy grande, Sí. muy grande y muchos recursos consume, la verdad. Cuando es hacia el futuro, si vamos a hacer una película futurista, podemos crear e inventar muchas cosas, pero con hechos históricos, películas de época, ahí no hay Ahí mucho no hay margen. licencia para los No, ahí no hay artistas. licencia. Entonces, los roles de ustedes, ¿quién? Fíjate, yo me sentí sumamente complacido porque yo hice el papel antagónico. Siempre me han dicho que me quedan bien, como que me sientan. Y yo, bueno, a mí me gusta ¿Cuál te hacerlo. toca en esta ocasión? Yo hago el personaje de Johnny García, es un colaborador cercano del dictador Trujillo. Johnny Aves. Y es quien provoca que se... Johnny que- Aves García. Tú eres un malvado. Hay que verlo, hay que verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Te sí. desdoblas y logras... ¿Leíste mucho sobre Johnny Aves? Trabajé bastante, sí. Y sales con la esposa en ese Pero... Porque la esposa de Johnny Aves era una perversita. Ay, 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 ay. Entonces siga. Bueno, la verdad que sí, me sentí muy halagado y complacido porque Miguel Vázquez, nuestro director, quien escribió también el guión de esta película, pues... Es su tercera presentación de Sí, de correcto, película. correcto. Y además de que tiene muchos años trabajando ya en el ámbito Lío de... en dólares hizo él, creo. Y No recuerdo el tema. sí, hizo... La del presidente aquel. Sí, sí, correcto. Y además de que tiene muchos años trabajando en Lío de el faldas. ámbito de... Sí, correcto, Lío de Lío de faldas. falda. Tiene muchos años trabajando en el ámbito de los videos musicales y todo eso. O sea En que el tiene caso de Francis, ¿cuál es tu papel, tu rol? Bueno, para variar, soy un periodista. Un comunicador en ese momento, sobre todo de cabina de radio. Y fue ¿En muy- Radio Caribe? Vamos a ver ahí el radio que es en Santiago, pero muy interesante el personaje donde tiene que... Es un periodista de investigación también, que trabaja para la prensa, va por el Así periódico es. La Nación, pudiera ser. Sí. También cabina de radio y le toca un momento importante de la película donde tiene que narrar posiblemente lo que sucede en el acontecimiento, hechos. luego de los hechos. Es un personaje diferente que me trajo oportunidades nuevas de interpretación. Nosotros somos actores, prácticamente Neto y yo, la mayoría de los casos, actores de carácter, donde posiblemente no nos hemos disfrazado mucho en muchas ocasiones, pero si no, tenemos que poner mucho de nosotros mismos, investigar un poquito sobre los personajes para ser personajes de Ahora carácter. que hay un debate de si la ley de incentivo al desarrollo del cine con exenciones impositivas de por medio, de que una empresa que coloque hasta el 25% de sus recursos de dinámica comercial en cine se le da una factura, digamos, de crédito fiscal, esta película pudiera servir a favor de quienes argumentan que no ha estado promoviéndose la historia dominicana, proyectando esas cosas de la identidad nuestra, pudiera servir para bajar un poco el prejuicio. Totalmente, yo pienso que va a ser como en aquel momento la línea bandera nacional. Es decir, arrancar el año con esta película, con tanta leyenda que hay sobre la tragedia de Río Verde, sobre nuestra historia, sobre lo que significa el béisbol en la República Dominicana. Correcto. Y lo que significó el béisbol en los inicios de la Liga Amateur en la ciudad de Santiago, que todavía hoy sabemos que una de las ciudades, con el equipo de las Águilas, por ejemplo, que tiene más fervor y más pasión por nuestro deporte nacional. Yo pienso que es un ejemplo excelente que tú has puesto y esta película va a servir para eso. ¿Ustedes ya vieron la película terminada? No completamente. No completamente. El director Y ya- es muy celoso de esas Toda cosas. la producción se hizo en República Dominicana. Sí. ¿Se ensambló algo en Argentina o Miami o en algún No otro creo, lugar? no. No, se trabajó aquí enteramente en la República Inclusive Dominicana. se está completando la postproducción o se completó unos estudios que se llaman Pulpo Post. Sí, correcto. Que se acaban de inaugurar hace unas 3 semanas y es el primer estudio en República Dominicana donde tú puedes poner un producto, es decir, una filmación, un rodaje, meterlo, por decir,